Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Soy Pablo Veloso y muchas veces se habla acerca del determinismo. Y el determinismo es aquella postura filosófica que dice que todo está preestablecido. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga ganas de comer o de enamorarme o de dormir proviene de, no sé, de interacciones químicas, hormonales. Por lo tanto, no existe tal cosa como una voluntad propia. No existe algo así como yo queriendo hacer algo, sino que las cosas ocurren inevitablemente. Es decir, escapan a mi control. Tengo la sensación de que controlo las cosas, de que yo decido cuándo sentarme a descansar o seguir caminando o grabar un video o no. Pero en realidad las cosas ocurren por una concatenación de eventos físicos, químicos, sociales, de todo tipo, que hacen que yo actúe de esta manera y de ninguna otra. Cuando tenemos esta filosofía en puerta y no basta, no hace falta demasiado esfuerzo como para darse cuenta de que es así, desde lo científico uno lo puede investigar y llegar a esa conclusión, desde lo psicológico, cuando va a una psicología profunda también llega a este punto, desde lo teológico llega a un punto que la idea del libre albedrío no se sostiene. Ya sabemos todos que el libre albedrío o la voluntad propia tiene que ver o tiene coherencia o parece ser sensata cuando acotamos mucho los límites y decimos, bueno, de aquí hasta aquí vamos a analizar y no nos pasamos de estos límites. Ahí sí parece coherente, pero si analizamos profundamente ya vemos que no funciona. Entonces, el libre albedrío, esta capacidad de uno mismo decidir su destino, en realidad empieza a hacer agua y a mostrarnos que no tiene esa consistencia que parecía. Y empezamos a ver que todo está determinado, pero no determinado por un señor o por una élite o por un algo que nos controla, sino que la vida entera tiene sus propias interacciones. Si yo, por ejemplo, pongo aquí un cuadrado, como si fuera el marco de un cuadro, y miro a través de él, todo lo que aparezca desde fuera de ese marco y se cruce en mi visión, ¿no? Mi foco de visión, me va a parecer que vino de alguna otra parte y yo no voy a poder explicar cómo apareció eso ahí. Pero si yo abro el foco de visión y veo todo lo que hay, digo, claro, ese perro vino de allá donde estaba con aquel otro perro y esa persona apareció de aquel otro lugar y bla, bla, bla. De manera tal que lo que me parecía inexplicable ahora se explica por una interacción, simplemente esto proviene de aquello y aquello de lo de más allá. Entonces el determinismo es eso, es darse cuenta que todas las cosas en la vida están conectadas y por lo tanto que esa supuesta independencia, esa sensación de que yo controlaba todo, no es tal. Entonces uno descubre que no controla. Y esa es la noción del místico que se entrega a la voluntad divina, a la divina providencia, sabiendo que no controla, que aún el acto de rezar o de conmoverse o de ser muy pío depende del mismo Dios y así, ¿no? Y el científico y el psicólogo, ¿no? Pero mucha gente dice, bueno, pero entonces si todo está determinado y no tengo libre albedrío, quiere decir que si yo no decido lo que debo hacer, puedo hacer cualquier cosa, puedo salir y matar a uno, total, no soy yo el que lo hace. En realidad es una proclama que, claro, se hace desde la sensación de yo tengo el control. Si me hablan de determinismo me suena a que no controlo, por lo tanto a descontrol, a que entonces todo se desmadra. Si yo dejo de controlar, bueno, voy a salir con una ametralladora a matar a todos, los que no me caen bien. Sin embargo, no, porque justamente lo que está ocurriendo ahora mismo es la única cosa que podría ocurrir. Esa es la idea del determinismo, esa es la idea
de los místicos cuando llegan a un punto muy alto de comprensión, de los psicólogos, de los filósofos, ¿no? Cuando llegamos a la dimensión del ser, ¿no? A lo que llaman la no dualidad también los hindúes, empezamos a descubrir que no hay control de nada. Por lo tanto, lo que ocurre en cada momento es lo único que podía ocurrir en ese momento. Y ahí ocurre una suerte de relajación. Uno se relaja y se queda tranquilo. Hay un cuento de un pájaro que se había posado en el mástil de un barco y se quedó dormido. Cuando se despertó estaba en alta mar. Entonces quiso volver a puerto porque se asustó y empezó a volar hacia el norte. Y después de volar un rato empezó a cansarse y por miedo a caer en el mar regresó al palo mayor. Luego voló hacia el oeste, luego al este, luego al sur y no encontró tierra. Así que regresó en todas las ocasiones. Después de haber recorrido los 4 puntos cardinales, se quedó en ese palo mayor del barco, se relajó y disfrutó del viaje. Es decir, cuando uno descubre cuando uno cree que tiene el control, piensa que tiene que hacer de todo. Y algunas cosas parecen funcionar, pero en realidad es la mera coincidencia con lo que uno tenía como propósito. Y aún ese propósito es un propósito no voluntario, es un propósito espontáneo. Entonces, si yo tengo ganas de dormir y a su vez me digo no debo dormir porque tengo que estudiar, las dos cosas forman parte de lo que tiene que pasar. Entonces empieza a desaparecer esa sensación de culpa, esa sensación de yo fallé, no soy indigno, me equivoqué, soy malo, no debería ser así, yo debería ser más bueno. Por el contrario, hay una especie de aceptarlo todo, aún mi lado oscuro. Y si lo pensamos, esa es la actitud de Dios. Cuando postulamos un Dios, se entiende que Él lo acepta todo, lo ama todo. Entonces, la persona que aprende a vivir con lo que ocurre, es decir, no enfrentándose a lo que ocurre pensando que tiene el control, y uno dirá, bueno, pero el mismo pensar que tengo el control o descubrir que no lo tengo tampoco depende de mí. Es verdad, no depende de mí. Entonces, ¿para qué lo digo? En realidad, yo creo que todo funciona por información. Si yo estoy diciendo estas cosas, si alguien las escucha, bueno, algo se mueve, como fichas de dominó, algo se mueve en esa persona y empieza a fluir de esta manera. Si fluye de una manera donde no hay dos cosas en roce, en oposición, mejor. Es decir, si yo con esta información puedo hacer que en el campo de funcionamiento de una persona, del que está oyendo o viendo esto, deje de haber esa contradicción de quiero controlar lo incontrolable, la vida de esa persona va a ser mejor y la de todo su entorno también. No estoy proponiendo, ¿por qué no hacen esto? Porque en realidad eso implicaría que hay una voluntad que lo pueda hacer. Yo no digo que haya una voluntad, digo justamente que no la hay, que solo ocurre lo que puede ocurrir. Por lo tanto, simplemente es como lanzar ideas que van a integrar, si es que ese ser humano que lo escucha está destinado, preparado a eso, bueno, van a entrar en su sistema y van a cambiar su manera de ver las cosas. De lo contrario, no. Así que son ideas medias raras, pero que traen mucha paz si realmente entran en tu sistema, en tu vida. Para pensarlo. Hasta la próxima. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.